El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090 por la red Claro. Señores, en el partido de gobierno, desde hace días se están cocinando cosas extrañas. El partido intentó hacer un plebiscito, una reunión, una opinión, un conciliábulo, buscando opinión para un tipo de gestión política. No se dio y ahora están en otra. Ahora van a hacer un, un congreso adelantado. Van a extender, mediante un procedimiento estatutario, el tiempo de duración de las actuales autoridades a 1 y 2 años más. Esto es extraño porque dentro de 2 años son las elecciones congresuales y municipales y son en enero, en el 18. ¿Cómo es? En el 28. Esto significa que no sería factible porque no podría ser en medio de elecciones, tendría que tener antes. Yo no sé el arroz con mango que están armando, pero igual hace el PLD, que quiere escoger su candidato por adelantado, rompiendo la estructura que marca la Junta Central Electoral, que de pasada ha prohibido las encuestas, pero ese es otro tenor. Vamos a volver al asunto del PRM. La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y aspirante presidencial, Carolina Mejía, ha dicho que está preparada para asumir la presidencia de la República durante un acto en Santiago. El acto, celebrado en la Gran Arena del Cibao, en la ciudad de Santiago, ante miles de dirigentes y militantes congregados en el más grande local bajo techo del Cibao. Allí ella dijo que buscará convertirse en candidata presidencial del PRM y aseguró que continuará trabajando en defensa de los principios del partido y del país. Y proclamó, voy a ser candidata presidencial de la República Dominicana y si Dios quiere y ustedes me acompañan, voy a ser la presidenta de la República Dominicana. La también alcaldesa del Instituto Nacional sostuvo que de alcanzar la presidencia gobernará junto a las bases del partido y la estructura política que le ha dado respaldo durante su trayectoria. Bien, ¿qué significa esto? Carolina Mejía es secretaria general del PRM y en virtud de eso parece o debía haber algún tipo de contención, porque uno de los principales funcionarios del partido no puede estar haciendo campaña en detrimento de sus propios compañeros, por un lado. Por el otro, el partido ha dicho que no debe haber candidaturas internas, que están prohibidas, que están congeladas. A los demás miembros del partido que hagan eso, le puede caer la expulsión del gobierno. Pero Carolina Mejía no es funcionaria del gobierno, él es una funcionaria electa, lo que significa que la mano del Poder Ejecutivo no la toca directamente, sino indirectamente, que es en el apoyo a sus funciones, dándole mayores recursos, etcétera.
Pero también Carolina, cuando hace esta campaña, está violando la Junta Central Electoral. En una palabra, son tres aparentes violaciones, aparentes, porque a lo mejor hay algún resquicio legal que ella estará usando en su favor. Pero ¿qué significa esto, señores? Significa que el codueño del PRM, que es Hipólito Mejía, porque ese partido de dos personas, de Abinader, que puso las siglas y la trayectoria del partido Alianza Social Demócrata y que era propiedad de la familia Abinader, porque eso fue fundado por eh, Jiménez Grullón, ¿cómo se llamaba Jiménez Grullón? No recuerdo. Abinader el padre trabajó con él trabajó en ese partido y mantuvo las siglas a su favor. Bueno, pues actualmente la Alianza Social Demócrata es PRM con la militancia que aportó el liderazgo de Hipólito Mejía y también de Abinader. Pero ¿qué pasa? Para el 2028, el partido no tendrá posiblemente a Abinader como candidato presidencial, lo que significa que el partido va a quedar en manos de otra persona y generalmente el candidato presidencial es quien gobierna el partido, generalmente. No ha sido así en el pasado aquí, porque los líderes políticos se cuidan de darle soga corta a los candidatos presidenciales. Miren lo que pasó en el PLD, que el que era síndico de Santiago y el que era secretario de Obras Públicas del gobierno de Abinader, de Hipólito, ambos del PLD, fueron llevados con las bridas tensas. ¿Y qué puede pasar en el PRM? Bueno, que Abinader no suelte la soga y el que sea candidato esté amarrado por alguna vía al líder del partido, que es Abinader, porque él no va a dejar quitarse el partido. Si él deja que el candidato presidencial sea Carolina o sea el emprendedor, como parece ser, entonces pone en riesgo su continuidad o su peso político. ¿Qué significa esto? ¿Qué podría significar entonces esto? Las acciones de Carolina Mejía podrían indicar que ella está sintiendo pasos en la azotea y cree que el ministro de Turismo le está tomando ventaja y ella necesita apurar el paso porque en otro caso ese ciudadano que tiene un gran apoyo financiero y aparentemente también de Abinader podría entonces quitarle la candidatura. Hay personas de el partido que antes eran de Hipólito y ya se han pasado para su lado. Esta es la realidad. ¿Y qué significa eso? Que se sigue adelgazando la línea porque Carolina no es Hipólito. Hipólito es uno de los políticos que mejor contacto tiene siempre con la población dominicana. No importa lo que aparente, él tiene una buena conexión con las bases de su partido y con la población votante en general. Pero Carolina no. Carolina es una persona que hereda una influencia, pero yo no creo que todavía tenga el apoyo o, mejor dicho, la fuerza, el arraigo que ha tenido Hipólito Mejía en su partido. Entonces yo veo que estas iniciativas de ella en adelantar
su campaña electoral en estar haciendo campaña ya para la presidencia de la República es aprovechándose de que como funcionaria electa no la toca la, las disposiciones internas del partido y además va adelantando bases porque si se deja ganar el terreno, pues Hipólito que va en caída, ya Hipólito va en retirada, ella quizás no tenga la fuerza para ser la heredera de toda esa base o ser la segunda posición, porque ahora, además de Hipólito, además de Luis Abinader, están personas como Paliza y como ella misma que están emergiendo. Y en el PRM hay otros dirigentes que no tienen la fuerza que tiene Carolina, pero que están pugnando por colocarse en una tercera posición dentro de los aspirantes, como es, por ejemplo, Yayo. Vamos a ver, amigos, cómo sigue esto, pero creo que este anuncio adelantado de Carolina Mejía de que ella va a ser la candidata presidencial del PRM es porque siente pasos en la azotea. El hombre del turismo le está comiendo la galletita. Vengan un momentico, señores. No se vayan. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido a su programa. Saludos Alfredo y saludos a todos los amigos que nos acompañan en esta consulta de negocios. Mira Alfredo, antes de entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy, quiero referirme brevemente al reglamento que dio a conocer la semana pasada la Junta Central Electoral sobre todo lo que es el tema de las empresas y publicación de encuestas políticas. Este es un reglamento que se viene conociendo ya hace un buen tiempo. En mi caso particular, como mi empresa hace estudios de mercado y está registrada en la Junta desde hace mucho tiempo para poder hacer estudios políticos, fui convocado y participamos en las vistas públicas e hicimos una serie de observaciones. El reglamento salió la semana pasada. Hay algunos puntos quizás donde uno no está totalmente de acuerdo con el reglamento que salió. Y muy específicamente, yo tengo varias observaciones. Estoy de acuerdo de que las encuestas políticas dentro del ámbito del proceso electoral, la Junta deba velar por ciertos aspectos y más que todo establecer normas como se han hecho en otros países, especialmente lo que son las encuestas a boca de urna, los días previos a las elecciones. Sin embargo, no comparto la decisión de la Junta de limitar la publicación de encuestas políticas en este periodo de tiempo. Una encuesta de opinión pública es una encuesta de opinión pública. Es igual que tú hagas una encuesta de opinión pública que diga que la población está de acuerdo o no con un tema particular, con el gobierno de turno, además, como tal. Y creo que ahí debería existir la libertad. Sí comparto las normas de lo que tiene que ver de que las empresas estén registradas, que no cualquier empresa se registre para hacer encuestas políticas sin tener un background sobre temas de investigación como tal. Y fueron quizás de los puntos que en su momento observamos al reglamento, que más que pedirte simplemente en los estatutos sociales, el RNC, el registro mercantil, por lo menos de una de las cosas que nosotros le pedíamos a la Junta, al Pleno, era de que las empresas que se fueran a registrar y que tuvieran el registro de la Junta, tuvieran un background de experiencia haciendo estudios, porque no puede ser que yo tenga una empresa de cualquier cosa, voy y llevo los estatutos y me registro, pero yo no tengo ninguna experiencia para el tema, que quizás son de los que son porque se ha hablado del reglamento más que todo con la no publicación de encuestas. Sin embargo, el reglamento incluye muchas cosas que van desde dar a conocer la información de las encuestas, quizás uno de los temas, porque hay que separar las encuestas políticas que se hacen como herramienta de trabajo
para los partidos políticos, para los candidatos, que esa la Junta no la regula para nada, porque obviamente es una herramienta interna que todo candidato hace, y eso, eso siempre ha estado y va a seguir estando, tanto la que son herramientas de trabajo para los candidatos y los partidos, como encuestas que hacen los empresarios para cada periodo electoral. El sector empresarial normalmente manda a hacer encuestas para saber quiénes son los candidatos que están teniendo más preferencia o no. Porque es de todo sabido que los empresarios aportan dinero a la campaña de los distintos partidos y candidatos a todos los niveles. Entonces, es una herramienta de tú saber, mira, Alfredo Freite que viene a tocarme la puerta versus Juan Pérez, cuál de los dos tiene más potencial y a cuál yo le invierto. Porque al final del camino, recuérdate algo, esto es un aporte que hacen las empresas y esas están, van a seguir estando y han estado todo el tiempo ese tipo de estudios donde tú estás midiendo básicamente eso, que es normal. Quizás lo que no comparto es el hecho de tú decir, mira, hasta que no llegue el periodo electoral, tú no puedes publicar una encuesta. Óyeme, al final del camino es saber las preferencias que tiene o no el electorado en un momento determinado, porque en este momento no estamos, digamos que el proceso formal de las elecciones del 2028 no está abierto. El formal, el informal está abierto hace tiempo, porque realmente en todos los partidos, incluyendo el partido de gobierno, se está haciendo campaña full para un candidato u otro. Así que de eso vamos a ver y Mira, quizá, Víctor, creo que esto es un atentado a la libertad de expresión. Y es un atentado a la libertad de comercio, porque hay personas y empresas que su negocio es indagar qué está pensando la gente sobre determinado producto o persona. Porque es lo mismo. sí, Las encuestas tienen que ver con personas o con productos. Entonces, también, ¿qué el asunto de la difusión? Bueno, si están reglamentados, si están registrados en la Junta, están en el marco jurídico legal. Entonces, óyeme, yo no creo mucho en las encuestas, pero defiendo el derecho a las personas y políticos a usar esa herramienta de trabajo y publicarla, porque están diciendo como una pancarta, es como si se tratáramos una valla. Este dice que, bueno, lo que hay que ver es quién paga, hay que publicar, quién paga esa encuesta. Eso sí no, hay que yo, decirlo. y en eso yo estoy de acuerdo, que las encuestas que se publiquen, y esto está previsto en el reglamento, y yo estoy de acuerdo, que las encuestas que se publiquen, la empresa que la va a publicar tiene que indicar quién pagó el estudio. Porque, ojo, tú tienes el caso de las encuestas que publican los periódicos. Perfecto. Si un periódico le está pagando una firma encuestadora, lo que simplemente hay que decir, mira, esta encuesta la pagó el periódico tal. Si se va a dar a conocer. Pero que espérate, es que hay una cosa. Una cosa es que la publique y otra cosa es que la pague. Exactamente, pero el reglamento es muy específico que tú tienes que indicar quién está pagando el estudio de mercado. Eso es algo que está claro y yo estoy totalmente de acuerdo. Quizá mi objeción está es en la restricción, porque tú estás coartando la libertad de la población de estar informado. Y en este momento, tú no estás incidiendo para nada en las votaciones. Que tú me digas a mí, y quizá yo estoy de acuerdo, que aquí tú limites que el día de las elecciones se estén publicando encuestas. Mira. Ahí podríamos entrar, que si libertad de opinión o no, pero así como tú limitas que los días antes de las elecciones no se puede hacer publicidad política, que tú limites que un día o 2 días antes no se publiquen encuestas, yo no lo veo dentro del mismo marco, que quizás no estoy 100% de acuerdo, pero ahora mismo, donde tú estás todavía a casi 2 años de las elecciones, que tú digas que no se puede hacer una encuesta política, qué afecta a la población? ¿Qué le afecta a un partido político el que se da a conocer una encuesta política en este momento? Porque al final de cuentas es una encuesta de opinión pública sobre posibles candidatos, porque ahora mismo no hay ningún. Además, no hay candidato. No hay candidato, no hay candidato. Tú lo que tienes es el potencial de que en tal partido puede ser Juan Pedro María, que en el otro partido fue fulano, fulano, pero no hay ningún candidato de ningún partido. Por lo menos, Además, Víctor, mira, aquí se ha hablado o se habla de campañas adelantadas, de campañas electorales, de acciones políticas, pero es que la política dura todo el año y se hace de noche y de día. La política no descansa. Entonces, eso de decir que es adelantada o no, no se deja. Óyeme, al otro día, el 17 de agosto,
del año que seguramente el presidente, ya comienza la campaña electoral. Yo estoy de acuerdo contigo, el 17 no, el mismo 16 de agosto, Sí. en pleno Congreso. Fíjate que aquí ha pasado que en pleno Congreso hay algunos aspirantes que llevan su claque. Y tú estás viendo a quién le aplauden más y quién llega con más gente o más gente. Desde el mismo toma de posesión comienza el mensaje de poder. Entonces, ojo, al final del camino, quizás hay un tema desde el punto de vista empresarial que sí estoy de acuerdo, porque a veces los empresarios dicen, espérate, si se pasan 4 años haciendo, se van a pasar 4 años pidiéndome dinero. Y eso es verdad. Aquí al país le cuesta mucho la política, desde el subsidio a los partidos, que No, es un... Víctor, pero no es obligatorio dar. Sí, No es pero obligatorio. Tú dices, yo voy a hacer, según mi inversión anual, yo comienzo a dar a partir del 18 de agosto a 2 años de las elecciones antes. ¡Bum! Y ya. no, pero yo te voy a decir una cosa, al final de cuentas, cualquier empresario Mira, porque a veces pensamos en los candidatos presidenciales, pero tú eres un empresario de un pueblo en donde el aspirante a síndico es Alfredo Freite, pero no es el síndico de ahora, pero espérate, yo necesito permisos municipales, aprobaciones y muchas cosas. Nadie quiere tener el síndico del pueblo en contra, porque el síndico del pueblo, al final de cuentas, ese alcalde, es una autoridad que va a regular muchas cosas. Y no estamos hablando de favoritismo, ni estamos hablando de violar leyes. Simplemente es que yo quiero tener, óyeme, así como tú, todo empresario tiene que tener la patrulla que da vuelta en la zona. Hay que regalarle su comidita y su cosa al comandante de la patrulla, el síndico, el regidor. Tú tienes que tenerlo en buena. Y es que eso implica, en tiempos de campaña, que es lo que por lo cual yo hablaba de las encuestas políticas que pagan los empresarios. Óyeme, todas las elecciones, muchos empresarios, inclusive algunos la pagan propio, otros se juntan, 2 o 3 amigos empresarios y pagan el estudio y la comparten entre ellos para saber dónde apostar y saber por dónde van las cosas, que es normal. Ahora, esas son encuestas de consumo interno que no están reglamentadas por la Junta. Las que ellos están reglamentando son, primero, las que se dan a conocer al público. Segundo, las que han utilizado para elegir candidatos. Fíjate que uno de los métodos que permite la ley de partido es que ciertas posiciones, en vez de hacerse una votación interna dentro del partido, tú lo puedes hacer por el promedio de 3 encuestas de firmas autorizadas, que eso se ha utilizado en las últimas campañas para determinadas demarcaciones y determinadas candidaturas, que es un método. Quizás la observación principal está en querer regular la publicación de encuestas, lo que ellos llaman a destiempo, pero es que, insisto, como tú no, estamos hablando de un destiempo, pero activamente aquí los distintos candidatos, tanto los del gobierno como los de la oposición, están haciendo política y están haciendo propaganda. Que lo hagan encerrados entre 4 paredes. Óyeme, el encierro de 4 paredes es totalmente relativo, que es lo que dice la ley, que tú no puedes hacer actividades públicas masivas, pero estamos en un in-between y yo creo que no debería coartarse la libertad que tiene la población de conocer la opinión pública, porque al final del camino hay muchas firmas serias, respetables, con trayectoria, con tradición en este tema, que publican encuestas que cuando tú miras los tracking, aquí la historia te dice a ti, las firmas que han estado cercanas y que han estado marcando tendencias acorde a lo que pasa en la realidad. Y eso, cualquiera nada más tiene que coger un par de páginas para la izquierda, buscar en Google lo que ha sido los procesos eleccionarios de las últimas 4, 5, 6 procesos eleccionarios, cuáles han sido las empresas encuestadoras, que hay empresas dedicadas que quizás su tema principal está en las encuestas políticas. En mi caso yo no hablo en particular, yo no publico encuestas, mi empresa, nosotros hacemos más que todo para empresarios y cosas así, pero aquí hay empresas muy buenas de profesionales que conozco, que sé su metodología, que sé la calidad de su trabajo, que son las que se dedican mayoritariamente a encuestas que se dan a conocer como tal. Entonces, cuando tú analizas, ves mucha gente responsable que tú ahora mismo le estás coartando su trabajo, porque tú le estás diciendo, esas empresas no van a ganar el dinero de publicar encuestas. Entonces, ¿por qué razón? Al final de cuentas. No le veo el sentido, no veo la razón por la cual usted está limitando la libertad de opinión y la libertad de empresa, porque al final del camino son empresas que viven de eso y son medios por el que sea, un periódico, un medio digital que está dando a conocer
una... Es que eso son libertades del ciudadano, de las empresas. Entonces eso es coartar las libertades públicas. No debe ser. Yo estoy de acuerdo en que sí, que se normalice, que las empresas que publiquen se dé a conocer, que se dé a conocer quién está pagando la encuesta. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿por qué coartar el que un medio, el que una empresa, la que sea, haga un estudio y que un medio X o Y dé a conocer los resultados? Porque al final la población tiene que saber por dónde anda la opinión pública. Eso es igual que tú me digas a mí que tú no puedes hacer una encuesta de opinión para saber qué opina la población del gobierno que de turno. Y eso se da a conocer periódicamente, a favor o en contra, porque entonces, al final de cuentas, estamos en lo mismo. Es opinión pública. Entonces, tenemos que permitir que la gente contenga información. Y además, usted no está haciendo ningún daño en este momento con publicar una encuesta política. Que tú la limites el día de las elecciones, estoy de acuerdo. Perfecto. Eso, yo estoy de acuerdo que tú limites 2 días antes, 3 días antes. No hay ningún problema. Pero en esta época yo creo que ahí la Junta debe revisarlo, debe ver qué hacer, porque creo que es incorrecto esto que están haciendo dentro de los reglamentos y ojalá que los miembros del Pleno, que creo que son gente pensante, conocedoras, abierta a escuchar, ojalá escuchen la queja de la población, porque creo que desde que salió el reglamento han habido más quejas en contra a estas limitaciones que opiniones a favor. Y eso quería aprovechar el comentario porque creo que aquí hablamos mucho de las encuestas políticas como instrumento de trabajo, como instrumento de información a la población, como instrumento para cualquiera tomar una decisión. Y no es que tú vas a votar por una encuesta. Sin embargo, tú tienes que saber cuál es la opinión y entender por qué la población está a favor o en contra de un determinado partido, candidato o potencial candidato. Y creo que eso no se debe limitar ni coartar. Ese era mi comentario del día de hoy, Alfredo. Me despido. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Muy buena participación. Hasta luego. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Ya que estamos montados en la política, tengo que decirle que el expresidente de la República, Leonel Fernández, acusa al Partido Revolucionario Moderno de haber descuidado el interés nacional para priorizar su permanencia en el poder y fortalecer su proyecto político desde el gobierno. Fernández aseguró que el interés principal del oficialismo no ha sido el bienestar de la nación, sino consolidar un proyecto político hegemónico. Su interés básico no era el interés nacional, sino el interés de ser un partido hegemónico, afirmó el presidente de la Fuerza del Pueblo al hablar en el primer pleno del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo celebrado en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En ese sentido, sostuvo que el gobierno creó una crisis económica antes de las tensiones geopolíticas internacionales y posteriormente intentó atribuir sus efectos al conflicto en el Medio Oriente. Ellos ahora se apoyan en la crisis del Medio Oriente para tratar de ocultar su responsabilidad en la crisis que se ha creado. Fernández también cuestionó el incremento de la nómina pública durante la actual gestión gubernamental. Desde el 2020 a la actualidad hay 125.000 nuevos empleados públicos y solamente para este año, el 2026, se aumentaron a 18.000 millones de pesos en sueldos, salarios y viáticos. ¿Y para qué lo hacen? Para consolidar una base electoral, dijo Lionel. Asimismo, aseguró que el oficialismo diseñó una estrategia electoral basada en reducir la participación ciudadana en los comicios. Lo que le dio resultado en el año 2024 fue ganar con la menor participación electoral posible. Eso fue planificado por el PRM, dijo. Fernández llamó a la dirigencia de la Fuerza del Pueblo a trabajar desde ahora en la movilización electoral de cara a las elecciones del 2028. Al 2028 es la cita de que Leonel llama a alertarse. Puede ser una pausa, amigos, y vengo dentro de un momentito con Irving Vargas.
El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Don Irving Vargas, bienvenido al programa. Don Alfredo Freites, ya tengo los ojos puestos, pero tenía reposando. Sí. Eh, mira, Xiaomi ha lanzado una versión deportiva. A propósito, ya llegaron los Xiaomi aquí a República Dominicana. No se asusten cuando vean uno de estos carros deportivos en las calles, porque son verdaderamente muy llamativos. Mucha gente no está familiarizado con la marca china Xiaomi, a pesar de que ha visto muchos teléfonos móviles, porque es una marca que tiene muchos años aquí vendiendo smartphones. Pero ahora lanzaron una versión deportiva del iU7, eh, mientras se enfría el negocio de los smartphones. Este gigante chino, Xiaomi Corp, ha presentado una versión de alto rendimiento de este vehículo popular utilitario deportivo. Esta es la Jeepeta, la iU7, porque hay uno que se parece al Porsche, que es un deportivo que viene en 2 puertas y 4 puertas. El iU7 GT cuenta con nada menos que 1.000 caballos de potencia, una autonomía de 705 kilómetros con una carga completa, y el precio de partida será $57,000, según el anuncio de Li Jun, el CEO, que lo presentó en Pekín en un acto de lanzamiento. El Porsche Cayenne Turbo eléctrico SUV de altas prestaciones de tamaño similar, el precio es también, el precio del GT es 140,000 yuanes. Es decir, que el Cayenne Turbo eléctrico de altas prestaciones de tamaño similar, que cuesta 1.12 millones de yuanes, es decir, 3 veces la cantidad de lo que cuesta este vehículo, Ajá. es lo que tiene ahora esta competencia tan fuerte que hay entre estas dos fabricantes. Cuando se puso a prueba en el circuito alemán de Nürburgring, tras ser modificado para las condiciones de pista, el GT estableció un nuevo récord para un SUV. La aspiración es que esta máquina de pura sangre tenga prestaciones y aspectos de automóviles de carrera, dijo Ley, pero también es lujoso, tiene buena autonomía, puede llevar a una familia de viaje de larga distancia. Solo se han vendido 80 de los Ultra en marzo, por debajo de los 3.100 que se vendieron en la misma época el año pasado. O sea que ha bajado un poco la demanda, es más de 3 veces menos, pero las ambiciones de la empresa en el competitivo mercado de los vehículos eléctricos de China pueden ayudar a compensar los retos en los que se enfrenta su negocio principal de los teléfonos inteligentes. Xiaomi ha sido una de las principales víctimas, Alfredo, entre los principales fabricantes de smartphones de la crisis mundial de chips de memoria. Los proveedores Samsung Electronics han dado prioridad a la fabricación de memoria avanzada utilizada en la inteligencia artificial en los centros de datos, y esto ha provocado una escasez de productos de memoria convencionales. Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes de la empresa con sede en Pekín cayeron un 20% en el primer trimestre, en medio de un descenso más amplio del mercado de un 2.9%. ¿Okay? Esa es la situación que tienen los fabricantes de teléfonos inteligentes. Bueno, Mira, quizá no sea la misma situación de Xiaomi frente a otras marcas chinas. sí, bueno, Huawei, Xiaomi, Oppo, ¿qué te digo? ZTE, o sea, son marcas muy, muy bien acreditadas con
con muy buena calidad, pero evidentemente la competencia está feroz. Entonces, lo que tú estás viendo en los autos, yo digo que tarde o temprano va a llegar a los teléfonos. Va a haber una guerra de precios, porque hasta ahora lo que se ha apostado es a tener el teléfono que tenga mayores prestaciones, apostar mucho a la marca de prestigio, en el caso de Samsung, en el caso de Apple, sobre todo, pero ellos están buscando la manera de competir en base a precio. Y de hecho, los smartphones chinos, todos sabemos que cuestan a veces hasta un 20% de lo que cuesta un teléfono de lujo, y son teléfonos con muy buenas prestaciones. Tú has tenido Huawei, tú has tenido ZTE, tú has tenido igual, has tenido Samsung, pero sabemos. Héroe, ¿cuál es el que tengo ahora? Héroe, Honor. Oh, no, ese otro, es Huawei, es la misma fábrica. Sí, pero es Honor. Sí, Y es un hijo de la calle. tienes el honor de tener un hijo de la calle Sí, de sí. Huawei. Mira, otra noticia importante hoy lunes. Google, Meta y TikTok se enfrentan a reclamaciones por su gestión de estafas financieras. Google de Alphabet, Meta Platform y TikTok fueron sujetos de denuncias presentadas por asociaciones de consumidores en la Unión Europea por no haber protegido a los usuarios frente a estafas financieras en sus plataformas. Esto está precisamente poniendo una presión a nivel mundial de las grandes tecnológicas para que tomen más medidas para hacer frente a los efectos negativos de las redes sociales. Las denuncias fueron presentadas por Book y 29 de sus miembros en 27 países europeos. Remitieron a la Comisión Europea y a los reguladores nacionales en virtud de los servicios digitales. DSA, que por sus siglas en inglés, exige a las grandes plataformas en línea que tomen medidas para combatir los contenidos ilegales y nocivos. Meta, TikTok y Google no solo eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que además hacen muy poco cuando se les notifica la existencia de tales estafas. Igual pasamos con WhatsApp. Tú sabes las estafas por WhatsApp que han llegado, y a la hora de la hora uno ha tenido que ajustarse a las formas de WhatsApp, de seguridad, de volver a restablecer. Incluso a veces tú tienes que esperar hasta 3 días después de una estafa para volver a restablecer tu número de WhatsApp, algo que tú, a diferencia de las redes sociales, tú puedes dejar de entrar una semana. Pero ¿y cómo tú dejas de entrar WhatsApp 3 días? Imagínate tú la cantidad de mensajes y de negocios que pierdes. Huawei busca cerrar la brecha con TSMC mediante una nueva tecnología de semiconductores. Dice Bloomberg que Huawei Technologies ha ideado una nueva vía de acortar sus distancias con el líder de la industria de Taiwán Semiconductores. Esto lo hemos estado hablando porque Taiwán, en cierta manera, es pro Estados Unidos y ha restringido a China la venta de semiconductores. China, en su defecto, ha procurado que Huawei sea el suplidor principal del gobierno y del mercado chino. Si Huawei consigue fabricar semiconductores de 1.4 NM, que son nano, en grandes cantidades, significa que está desafiando el consenso de la industria de las máquinas de litografía ultravioleta extrema de última generación del proveedor holandés ASML Holding, que son necesarias para producir en masa chips de 5 nanómetros o más avanzados. Este tipo de semiconductores utilizan para impulsar tecnología de inteligencia artificial. Bueno, déjame yo dejar a esta gente de la inteligencia artificial que están, no, es que, óyeme, es que están desplazando ya no solamente seres humanos, sino están desplazando producción de chips,
están generando, ¿cómo decirte? Entraron al mercado sin haber previsto el crecimiento y han colocado una presión enorme en el mercado porque las empresas no habían previsto esta demanda de estos microchips. Las bebidas alcohólicas, Alfredo, esto lo hemos hablado varias veces por aquí en esta sección y hemos puesto la advertencia del mercado de bebidas alcohólicas. Durante años, los fabricantes contaron con una demanda mundial estable. Y, ¿qué te digo? O sea, la bebida alcohólica había estado entretejida en el mundo social. Y cuando se habla de un trago social, cuando se habla de compartir, Alfredo, es sinónimo de tomarse una copa de vino, un trago de whisky, una cerveza, pero la Exacto, cosa cualquier hoy en cosa. día, sí, 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 hasta un licor. Yo tengo unos amigos que beben mucho un licor, ahora se me olvida que está de moda aquí, o sea, yo no sé si tú lo has, hay un licor que se beben 4 y 5 tragos de eso, y yo digo, pero yo no entiendo, pero Son licores. ¿eh? Y que son Son, licores. son, son es un licor, porque yo inclusive al principio pensaba que era digestivo, que era como un gran maniero, una cosa de esa, pero es un licor que es una bebida alcohólica. Sí, yo Entonces, sé, yo sé cuál tú dices, pero no me recuerdo el nombre. no me acuerdo el nombre, yo tampoco, bueno, somos dos viejos medio desmemoriados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy en día, la preocupación por la salud y unos presupuestos domésticos más ajustados está impulsando a estos jóvenes a no beber o beber menos. Y el cambio está sacudiendo la industria de bebida. Ha borrado cientos de miles de millones de dólares del valor de mercado de las principales empresas de cerveza, de vino, de whisky, de licores en general, obligando a los productores a recortar los costos, sustituir ejecutivos, lanzar nuevas ofertas. Y aquí se está impulsando el descenso del consumo del alcohol, donde más pronunciado y donde más adaptado está la industria como una nueva norma. ¿Cuánto está bajando el consumo de alcohol? Esa es la gran pregunta y ahora te voy a decir. Del 2019 al 2025, el consumo del alcohol bajó un 2%, la tasa anual. ¿Ok? Y una empresa de investigación de mercado de bebidas dice que las raciones disminuyeron una media de un 2% durante el periodo. Pero, ¿qué te digo? Los datos abarcaron a 21 países en el comercio minorista mundial libre de impuestos y que en el conjunto representaban el 75% del mercado mundial. Se incluyeron todas las categorías: cerveza, vino, licores, sidra, RTD, licores listos para beber. El descenso está en consonancia con una tendencia mundial. Hay una caída de la demanda del consumo de alcohol y el consumo per cápita, que comenzó a bajar desde hace una década, dice la Organización Mundial de la Salud, que mide el consumo global por raciones, ha registrado el mismo patrón con un bache durante la pandemia mundial del COVID-19, cuando los bebedores aburridos se daban un capricho en casa y el consumo aumentó un 2.3. Eso distorsionó grandemente el mercado, Alfredo, porque se dio la impresión de que la gente se iba a quedar con ese hábito de consumir en la casa un trago después de llegar de trabajo, y no necesariamente es así. La gente bebe mucho menos porque bebe con menos frecuencia. Y la encuesta global Euromonitor dice que el 23% de los encuestados afirmó beber semanalmente en 2025, frente a un bebedor que bebía diariamente en pandemia. Oye bien la diferencia, o sea, la frecuencia de una vez a la semana a todos los días. Entonces, lo de todos los días se inscribe en el alcoholismo, por supuesto, pero la No, gente, no lo, necesariamente, no. Porque un trago, al echarse la paloma, o sea, al final de la tarde, es
parte de la cultura europea. Sí, y hasta con los alimentos también, en Sí, el sí, caso del vino. sí. O Sí, sea, yo, es beber más de 2 copas de vino, por ejemplo. sí, sí. Pero ¿dónde está cayendo el consumo del alcohol? La caída anual está compuesta. Por ejemplo, en el 2025 China cayó un 6%. Imagínate tú Operol, con, ¿eh? Operol, ¿cómo es? El Aperol Aperol. es el trago que estábamos tratando. Pero hay otro licor, ese está de moda, pero pegadísimo. Sí, sí, Inclusive ya eso es como ofrecerte un trago de whisky, el sí. Aperol. Pero en China cayó un 6% y el gobierno está tomando medidas enérgicas contra la extravagancia de funcionarios públicos. Ha prohibido el alcohol en actos oficiales en China. También ha desincentivado los regalos de lujo. Esto ha perjudicado a los fabricantes de Baijiu, un destilado tradicional chino, y el productor Xinhuang, Shuifeng, dice que el descenso es de un 42% en sus ingresos en el 2025. Francia registra la segunda tasa de descenso más elevada, aparte de China, un 3%, que es uno de los descensos más importantes. Bueno, También, y para ellos champán y vino, para los franceses es un dolor. bueno, no, la crisis es grande, Alfredo. La crisis ha perjudicado a todas las grandes empresas. La narrativa común entre los miembros de la generación Z, entre 14 y 27 años, son astemios. Oye bien, astemios. Pero fíjate, Y lo que es la cosa, hablamos de dos variables. En vez de hablar de cómo significa esto, un salto hacia la calidad de vida, hacia la salud, no hablamos de la disminución del consumo de alcohol. Y decir, qué bueno que se está bebiendo menos. pues mira, te voy a decir, el 32% de los bebedores de la generación Z, que son los que te mencioné, entre 14 y 27, dijeron que vivían una vez cada semana, frente al 45% de los cohortes mayores en una encuesta de laboratorio en los mayores mercados de alcohol. Mira, me voy despidiendo ya para decirte que alrededor del 53% de los bebedores de la generación Z declararon practicar la abstinencia intermitente, práctica de renunciar al alcohol durante un gran periodo de tiempo. Y este estudio se realizó en 15 grandes mercados en la segunda mitad del 2025 y la cifra era el 39% entre todos los bebedores Ay, eso es adultos. alto. Muy alto. Eso no lo puede, óyeme, eso no lo puede superar, o mejor dicho, aguantar ningún fabricante importante. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Irving. Ok. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090.